veremos el siguiente bloque, bloque 3, que son sucesiones y series. Primero hay que buscar un patrón, es decir, en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla tenemos el CURP. Si nosotros tenemos nuestro CURP, las dos primeras letras son nuestro apellido paterno, la vocal y consonante. La tercera siempre es la primera letra de nuestro apellido materno, y la otra corresponde a nuestro nombre. Luego tenemos 6 dígitos que corresponden con nuestra fecha de nacimiento. Los primeros dos serían el año de nacimiento, luego sería nuestro mes, los otros dos serían mes y otros dos del día. Luego nos corresponde M o H dependiendo de nuestro sexo. 2 letras para la entidad federativa, aquí en este ejemplo sería DF, y luego son 3 letras consonantes que corresponden a la primer consonante después de las que ya vimos acá. Entonces aquí en nuestro ejemplo, después de SA está la L. Si aquí hubiera otra vocal, nos la saltamos. Son consonantes las que van. En el materno sería la R y aquí sería la N. Y los últimos dos corresponden a algo de la... Ya son algoritmos de Renapo, asignado por Renapo. Ya no es algo que nosotros sabemos con nuestra información. Entonces todos podemos escribir nuestra CURP con nuestros datos que nosotros sabemos. Aquí entidad federativa a lo mejor sería un poquito más difícil por cómo se abrevian. Ahora, es importante la búsqueda de patrones, pues si tenemos que sumar los primeros 100 números, o sea 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 100, va a ser difícil. Pero ¿qué pasa si sumamos el 1 más 100? Nos da 101. Luego sumamos el 2 más 99, nos da 101. Aquí debería ser 1. 3 más 98 también suman 101. Y así nos vamos hasta que llegamos a la mitad. 50 más 51 obtenemos 101. Entonces, si observamos cuántas veces estamos sumando 101, se reduce a sumar 50 veces 101, lo que es lo mismo multiplicar 50 por 101, que serían 5050. Entonces, en lugar de estar sumando 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. ¿Sí? Se simplifica esta operación en una simple multiplicación, 50 por 101. Simplifica mucho las cuentas y para eso estamos buscando patrones. Aquí tenemos varios ejemplos. Si tenemos la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, son pares o múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8 serían lo de la tabla del 2, o son números pares. 3, 6, 9, 12, 15, 18 son múltiplos de 3. 2, 4, 8, 16, 32, 64 se multiplica por 2. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 16, 16 por 2 32, 32 por 2 64. El siguiente 3 por 30, 30, 300, 3000, 30000. Es ir multiplicando por 10. 3 por 10 30, 30 por 10 300, 300 por 3 3000, 3000 por 10 30000, y así sucesivamente. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Este es un patrón bastante curioso. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Es una sucesión donde se suman los dos anteriores. Es decir, aquí empezamos con 1 y 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 5 más 8, 13. 8 más 13, 21. Y así podemos seguir. 13 más 21. Y así vamos sumando los dos anteriores. Ahora, sucesiones
Una sucesión numérica es un conjunto de números dispuestos en un orden predeterminado. Y la serie, no nos vamos a referir series de televisión, sino que serie es la suma de los primeros n términos de una sucesión. Es decir, si yo pongo que sea la sucesión de 10, sería sumar los primeros 10. Por ejemplo, si de la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La serie, la sucesión sería esta. Si vemos, es una secuencia que lleva un orden predeterminado. El orden sería que cada uno le vamos a estar sumando 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y la serie, para esta sucesión que tenemos en particular, sería sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Ese es el objetivo de las sucesiones y de las series. La serie se suma, sucesión es el orden. Entonces, sucesión aritmética. Si tenemos la sucesión A1, A2, A3, A4 hasta AN, aquí n puede ser un número muy grande, es una progresión numérica de la forma A1, A1 más D, A1 más 2D, y así sucesivamente. A1 es el primer término y D es la diferencia entre dos números consecutivos. De aquí sale que A2 lo estamos cambiando como A1 más D, por eso está así. Luego A3 lo estamos cambiando como A2 más D, pero A2 es A1 más D, por eso se queda A1 más 2D. A4 igual, sería como ir regresando, sería A1 más 3 veces D. Por lo tanto, la fórmula general para las sucesiones aritméticas, AN, n les digo puede ser un número muy grande, pero nos indica qué término es. Siempre empezamos en el 1, llegamos hasta el 2, llegamos hasta n, por ejemplo 50, pero no vamos a escribir 50 veces el primer término más la distancia, luego más la distancia, 50 veces, ¿sí? Sería bastante cansado. Para eso tenemos la siguiente fórmula. AN es igual a 1 más n menos 1 por la distancia. N va a ser el mismo valor que está aquí. Si nos piden A50, el término 50 sería A1 más 50 menos 1 por D. Entonces n vale lo mismo. Y la serie aritmética para los primeros n términos se calcula con cualquiera de las siguientes fórmulas. La más habitual es la primera. La segunda es convirtiendo a n como su homólogo acá arriba, ¿sí? A1 más n menos 1 por D es lo mismo que está acá. La más habitual sería n entre 2 por A1 más AN. Estos deben de ser números, no se puede hacer cuentas con esto. Esta es la fórmula general que veremos a continuación. Entonces, ahora, sucesión geométrica igual A1, A2, A3 hasta AN es una progresión numérica de la forma A1, A1 por R, A1 por R al cuadrado, A1 por R al cubo, así sucesivamente hasta A1 por R a la n-1. A1 es el primer término y R es la razón de sucesión por la cual se multiplica repetidamente cada término antecedente y es el resultado de dividir un término entre su antecesor. Además, A2 es igual a 1 por R. Aquí se escriben diferentes, pero deben de valer lo mismo. A3 es A2 por R, pero A2 es A1 por R, por eso es A1 por R al cuadrado. A4 es A3 por R,
pero A3 es A2 por R al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a A1 por R al cubo. Por lo tanto, el término enésimo es A1 por R a la n-1. Esto es potencia, n-1. Quiere decir que vamos a multiplicar n veces menos 1, r veces r. R por R por R por R. Entonces, la serie geométrica de los primeros n términos de la asociación geométrica, es decir, la suma, la serie, es A1 más A2 más A3 más A4 hasta AN. Si multiplicamos por R a esta operación y luego le restamos a esto, que nos quedaría esta resta, Sn más A1 por R más A1 por R cuadrada hasta A1 por R a la menos 1, y aquí es una resta, menos R por la serie, que sería esta misma operación. Observa que se van a cancelar estos términos. A1 por R está acá, se cancela porque es una resta. A1 por R cuadrada también se cancela. A1 por R al cubo también se cancela. Y así vamos cancelando hasta llegar acá. Nada más nos quedamos A1 y nos quedamos A1 por R a la n. Factorizamos términos comunes y nos queda la serie por 1 menos R es igual a 1 al primer término por 1 menos R a la n. Entonces despejamos Sn, que es la serie, y obtenemos la fórmula con la que se calculan todas las series geométricas, que es A1 por 1 menos R a la n sobre 1 menos R. Entonces esta es la ecuación, la fórmula para calcular las series geométricas. Ahora, cabe la posibilidad de calcular una serie infinita. Es decir, en el caso anterior, n era un número fijo, por decir 20, 50. Sabemos, podemos darle un número. En este caso, no va a haber un fin. Siempre vamos a sumar y a sumar y a sumar términos. Pero para eso existe la fórmula que está aquí a continuación. La serie es igual a A1 sobre 1 menos R. Pero aquí necesitamos la siguiente condición. R tiene que ser menor que 1. Es decir, podemos ocupar R como un medio y se cumpliría esta operación. R como menos un tercio se cumpliría. Estas barras se llaman valor absoluto. Entonces, en lugar estamos tomando puntos alrededor del 0, pero antes de menos 1 y antes de 1. Entonces, todos los puntos que estén aquí en medio, todos los valores, R puede tomar cualquier valor, ¿sí? Antes de menos 1 y de 1. Vemos los siguientes ejemplos. Nos piden calcular el término y la serie aritmética con los siguientes datos. Nos dicen que el primer término es 2, la distancia entre los términos es 3, y nos piden el enésimo término. En este caso nos piden el término número 12. Podríamos ir calculando término por término, es decir, A1 es 2, A2 sería 2 más 3, que sería 5, A3 sería 5 más 3, que sería 8, o lo mismo, que sería 2 más 3, 2 veces el 3. A4 sería 8 más 3, nos daría 11, y así hasta llegar al término 12. O, para simplificar todo esto, podemos ocupar nuestra fórmula. AN es A1 más n menos 1 por d. Entonces simplemente hay que quitar las letras en este caso y quedarnos con los números. Entonces en este caso es A12, A1 vale 2 más
n vale 12 menos 1 por d, que en este caso vale 3, y hacer esta operación. 12 menos 1 son 11, y hay que seguir la jerarquía de operaciones. Ahora aquí hay que hacer esta multiplicación, que sería 2 más 33, que es igual a 35. Entonces ya tenemos nuestro término 12 sin hacer grandes cuentas. Aquí tendríamos que seguir 11 más 3, 14 más 3 y así sucesivamente hasta llegar al término 12. Ahora nos piden también la serie. Eso quiere decir que es 2 más 5 más 8 más 11 más 35. Tenemos que hacer toda esta suma, pero para eso nosotros también tenemos la simplificación con una fórmula que es n entre 2 por a1 más an. En este caso sería la suma de los primeros 12, se calcula como 12 entre 2 por 2 más 35. Solamente hay que hacer esta operación. La suma de los primeros 12, 12 entre 2 son 6, 2 más 35 son 37, y solo hay que hacer la multiplicación de 6 por 37 y son 222. Y así de fácil es hacer las series. Aquí tendríamos que ir multiplicando, sumando 2 más 5 son 7, 7 más 8 son 15, 15 más 11 y así sucesivamente hasta terminar con el 35, que es muchísimo más fácil hacer esta operación. Siguiente ejemplo, es igual, serie aritmética. Nos piden, con el primer término es 12, la distancia entre términos es de menos 5, nos piden el término 10. Otra vez podemos ir escribiendo uno por uno, sería 200, el siguiente sería 195, luego sería el tercero, a 195 le quitamos 5, que serían 190, el siguiente sería 185 y así hasta llegar al 10, hasta el término número 10. Pero pues con la fórmula es muchísimo más sencillo. A10 sería A1, que sería 200, más N, que sería 10 menos 1 por D. D en este caso es menos 5. Entonces A10 sería 200 más 10 por 10 menos 1 es 9 por menos 5. Aquí hay que recordar las leyes de los signos, más por menos es menos. Esta es una multiplicación, entonces hay que seguir la jerarquía. Sería 200 más más por menos es menos, serían menos 45, pero otra vez aquí hay un más por menos. Aquí tenemos que hacer esa eliminación de un signo, entonces sería A10 son 200, más por menos es menos 45, entonces serían 155. Aquí como les digo, podemos seguir escribiendo los términos uno por uno, pero pues yo aquí en 4 o menos líneas pueden terminar. Ahora la serie sería 200 más 195 más 190 más hasta llegar a sumar el 155. Se puede hacer así simplemente, conociendo los términos entre el 190 o entre el 185 y el 155, podemos ir sumando los términos. Pero para esto tenemos nuestra fórmula. La suma de los primeros 10 términos sería 10 entre 2 por A1 más AN, A10. En este caso sería 10 entre 2 por 200 más 155.
La suma de los primeros 10 términos, por lo tanto, sería 5 por 200 más 155 son 355, y esto nos da el resultado de 1775. Como les digo, es muchísimo más fácil hacer estas cuentas, comprenderlas y se resuelven más fácil. Ahora el siguiente, calcula la razón y el quinto término de la sucesión y serie geométrica. Aquí ya nos dicen que es sucesión y serie geométrica. Eso quiere decir que hay una razón. Por intuición podemos decir 1 y luego es un medio. De un medio nos vamos a un cuarto. De un cuarto nos vamos a un octavo. Lo que estamos haciendo es dividir entre 2. El siguiente término, por lo tanto, sería de un 16avo. El quinto término sería un 16avo. La razón, o sea, es decir, vamos a dividir dos términos. En este caso, agarramos un octavo y lo tenemos que dividir entre un cuarto. Un octavo entre un cuarto nos tiene que dar la razón. Aquí aplicamos extremo por extremo, medio por medio. En las divisiones de fracciones también se le conoce como, si lo ponemos como en lineal, no sé, un octavo entre un cuarto, vamos a multiplicar 1 por 4 y 8 por 1 y nos vamos a quedar con la primera forma, es decir, 1 por 4 entre 8 por 1, que es 4 entre 8. Esto es un medio, simplificando. Entonces, si se cumple, aquí hay un medio, en el siguiente va a haber un medio y en el siguiente va a haber un medio. La razón es un medio. El quinto término, siguiendo A1, sería 1. A1 es 1. A5, podemos hacer la operación o con intuición. O sea, aquí nos piden el quinto, es el que le sigue. Pero haciendo las cuentas vamos a ver si en verdad es ese. Recordemos la fórmula, que es A1 por R n menos 1. En este caso n vale 5. A1 es 1 por R, que R vale un medio, y la potencia es 5 menos 1. Entonces es 1 por un medio. 5 menos 1 es 4. Ahora, aquí para eso es importante estudiar primero las leyes de los exponentes. Aquí lo podemos escribir de la siguiente forma. Este 1 no va a hacer nada, entonces simplemente nos quedamos con la potencia. A5 es igual, como es una división a una potencia, podemos dividir la potencia entre el numerador y el denominador, y quedaría 1 a la 4 entre 2 a la 4. Aquí sería multiplicar 4 veces 1, 1 por 1 por 1 por 1, y abajo sería multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. Arriba sería 1 y abajo es 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 16. Entonces si se cumple nuestra idea de cuánto debería de ser. Esto es con cuentas, se puede hacer igual intuitivamente, uno por uno, pero hay que tener claramente cuál es la razón. Ahora la serie. La serie para los primeros 5 números es sumando 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo. Se puede hacer, pero para eso también tenemos la fórmula. La serie de los primeros 5 términos es A1
la serie para los primeros 5 términos sería A1, que en este caso es 1. Aquí multiplicamos por 1 menos la razón, que sería 1/2, pero aquí sería a la n, en este caso sería 5, sobre 1 menos la razón, que la razón es 1/2. Aquí abajo es 1 menos 1/2, es 1/2. 1 por 1 menos esta operación, en este caso sería 2 a la 5 o 1/2 a la 5, que sería un 32avo. 1 menos 1 entre 32, y obtenemos que es 1 por, aquí solamente estamos quitando 1 de 32, este 1 lo podemos escribir 32 de 32, 32 de 32 menos 1 de 32, para simplificar operaciones. Aquí es 1/2, aquí es a 32 le quitamos 1, que sería 31 de 32 sobre 1/2. Este 1 evidentemente multiplica todo esto. Ahora esto sería 31 sobre 32, sería 31 de 32 sobre 1 de 2. Entonces multiplicamos extremos por extremos, medios por medios, y tenemos que es 31 por 2 entre 1 por 32. 31 por 2 serían 62 entre 32. Aquí vamos a hacer la simplificación. 62 entre 32 nos da, en la mitad sería 31, y la mitad de 32 son 16. Así lo podemos dejar, o lo podemos aproximar en puntos decimales, que sería 1.93. Eso sería la suma de sumar 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1 entre 16. Ahora calcula la razón y el quinto término. Aquí igual podemos hacerlo por intuición. 2 y luego hacia el 2 sería como sumarle 4, luego le sumamos 4, luego le sumamos 8. Si hacemos esa secuencia, le tendríamos que sumar 16, que serían 32. O si te fijas bien, es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Pero vamos a hacer las cuentas. Nuestra razón sería 16 entre 8, y esto es 2. Entonces vamos por el buen camino, porque multiplicamos 2 veces 16 por 32. Ahora nos piden el quinto término. A5 es A1 por R a la n-1. A1 vale 2, A1 es igual a 2, R es 2 y n vale 5 menos 1. Entonces es 2 por 2 a la 4. 2 a la 4 es multiplicar 4 veces 2, es decir, 2, 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 16. Entonces son 2 por 16, que son 32. Nuestro quinto término vale 32. Ahora nos piden la serie. La serie es 2 más 4 más 8 más 16 más 32. Podemos ir sumando uno por uno, o como en el caso anterior, ir haciendo las operaciones, que sería S de 5
es A1 que vale 2 por 1 menos R, R vale 2 a la N, N vale 5. Todo esto dividido entre 1 menos R, pero R vale 2. Entonces aquí sería 2 por 1 menos 2 a la 5. 2 a la 5 son 32 sobre 1 menos 2 que nos da menos 1. Entonces aquí hay que hacer esta operación. 1 menos 32 son menos 31. 2 por menos 31 sobre menos 1. Ahora aquí es una multiplicación y hay que ocupar leyes de los signos. Ese 5 sería más por menos es menos. 2 por 31 son 62 entre menos 1. Y esto es igual. Menos entre menos nos da más. 62 entre 1 son 62 enteros. Entonces la suma nos debería dar 62.